Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación tan importante sobre las manifestaciones pacíficas en América Latina y para poder escuchar de este panel de lujo algunas reflexiones sobre Cuba a un año de las protestas que ocurrieron el 11 de julio del año pasado. Mi nombre es Tamara Tarasiuk, soy la directora en Funciones para las Américas de Human Rights Watch y voy a ir presentando a cada uno de los panelistas a medida que les toque hablar, pero quisiera abrir dándole la palabra a Joana Villegas, que es la coordinadora del equipo de Cuba de Race and Equality, para darles la bienvenida. Buenas tardes con todos y con todas. En nombre del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, queremos darles la bienvenida al evento del día de hoy, denominado Las manifestaciones pacíficas en América Latina, reflexiones sobre Cuba a un año del 11J. Race and Equality, o Raza e Igualdad como nos conocen, es una organización que trabaja en capacitación técnica y representación legal con las organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba y también de la sociedad civil de otros países. El día de hoy nos hemos reunido aquí para reflexionar sobre qué ha sucedido un año después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Raza e Igualdad considera que el trabajo con los sistemas de protección tanto universal como regional de derechos humanos son trascendentales para lograr una verdadera protección y defensa de los derechos humanos en la región. Por ello hemos pensado este evento con la participación del doctor Juan Pablo Albán, que es un miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, y con el relator Pedro Vaca, actualmente en funciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además queremos dar un agradecimiento especial a las activistas y los activistas cubanos y cubanas que nos acompañan el día de hoy, pues sin ellos nada de esto sería posible. Asimismo, a la psicóloga que nos acompaña el día de hoy, María Andrea, y bueno, no quiero extenderme más, sino darles la bienvenida y esperamos que este sea un espacio de reflexión el día de hoy. Ustedes podrán observar que en sus asientos encontrarán un pequeño papel donde pueden elaborar preguntas, las estaremos recogiendo, pues luego de las presentaciones habrá un espacio para intercambio de dudas, preguntas y comentarios antes del cierre. Asimismo, queremos anunciar que estamos prohibiendo traducción simultánea del inglés al español. Por tanto, si alguno de ustedes necesitaría la traducción hacia el inglés, por favor pueden acercarse en la mesa de atrás a adquirir los audífonos. Muchas gracias y bienvenidos. Le doy la palabra a Tamara. Gracias, Joana. Vamos a escuchar presentaciones de entre unos 5 y 8 minutos de cada uno de los panelistas antes de abrir a preguntas. Tengo el ingrato trabajo de avisarles cuando les queda un minuto de los 8, así que espero que me tengan paciencia. Vamos a empezar con Roberto Quiñones, que es un periodista independiente, poeta y expreso político cubano, para arrancar con testimonios desde Cuba y vamos a cerrar luego con un análisis del impacto de esto y análisis de estándares internacionales por los especialistas que mencionó Joana. Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco a todos por escucharme y dedicar un tiempo de su vida a conocer algo sobre Cuba y nuestra realidad. Mi trabajo versa sobre los sucesos del 11 de julio y el derecho de manifestación pública visto como un derecho humano inalienable, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como todos sabemos, pero también está incluido en la llamada Constitución cubana, que fue promulgada el 10 de abril del 2019. A pesar de que este derecho está reconocido por la Constitución cubana en el artículo 56, hay que aclarar que, en mi opinión, la Constitución cubana no ha sido más que una creación jurídica con una proyección de marketing político hacia la Unión Europea, porque en realidad es un documento que debía ser el documento que rige toda la vida del país y más bien tiene un carácter formal. En una sociedad donde esa propia Constitución tiene un marcado carácter político, que no debía de ser así, y donde se establece sin ningún tipo de cuestionamiento en el artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad, yo creo que pensar
en un marco de respeto a los derechos humanos es realmente algo muy ingenuo, porque todo en Cuba se mueve por las opiniones y los úcases de quienes dirigen la sociedad. En este caso, yo creo que la prueba más palpable de que este derecho de manifestación tiene un carácter formal, como la propia Constitución, está en lo ocurrido el 11 de julio y también con lo que ocurrió posteriormente en el mes de noviembre, el día para la marcha que fue convocada para el 15 de noviembre. Quienes conozcan la historia de Cuba podrán coincidir conmigo, creo que de forma casi absoluta, en que los sucesos del 11 de julio constituyen un parteaguas en la historia de nuestra patria, pero además un suceso que no tiene parangón en la historia de la República de Cuba desde que fue fundada en 1902. Porque ese día salieron a las calles en más de 20 localidades del país, según la información que tengo, y de forma espontánea y pacífica, miles de cubanos a manifestarse en contra del comunismo y también en contra de la ineficacia del sistema que se ha impuesto en Cuba sin que ningún cubano lo haya elegido. En este sentido, pienso que también fue muy notoria la contradicción entre la proyección política del discurso oficial de la dictadura cubana y lo que ocurre en la realidad. Y pienso que el caso más ilustrativo de esto fue la conferencia de prensa que el día 21 de julio del 2021 dio el señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dijo que en Cuba no se encarcelaba a nadie por expresar sus ideas políticas ni por manifestarse en contra del sistema político. Ante tamaña mentira, cabe la siguiente pregunta: ¿por qué está preso el joven Luis Robles, que salió con un cartel al Boulevard de La Habana a protestar por determinadas circunstancias que existían en el país o pidiendo libertad por otro cubano? ¿Por qué están presos en estos momentos, según un informe muy detallado y certero de la organización no gubernamental Prisoner Defenders, más de 800 cubanos, entre ellos alrededor de más de 20 que son menores de edad? Realmente no hay una respuesta lógica para esta pregunta, según el discurso del señor presidente del Tribunal Supremo. Lo ocurrido el 11 de julio, en mi opinión, demuestra claramente varias cosas, y estas son mis conclusiones. Primero, que en Cuba no existe un Estado de Derecho democrático concebido con todos y para el bien de todos, como se establece en el artículo 1 de la Constitución. Además, se podría añadir que en Cuba en realidad lo que existe es un Estado que ha sido secuestrado por una clase política muy reducida, que es la que recibe todos los beneficios de su ejercicio de poder. Se puede señalar además como otra conclusión que en las condiciones de discriminación y represión políticas existentes en el país, donde todo disenso es considerado ilegal, pues no puede hablarse de un cumplimiento efectivo de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Se puede concluir también que las manifestaciones espontáneas y pacíficas que ocurrieron el 11 de julio del 2021 fueron un suceso histórico sin precedentes en la historia de nuestra nación y un signo muy inequívoco de la vocación democrática que todavía persiste en el pueblo cubano y el anhelo de cambio que permanece dentro de la conciencia nacional. Además, constituye el mentis más rotundo a la pose triunfalista de los dirigentes cubanos sobre que la Constitución fue aprobada por amplia mayoría, un dato que solamente conoce un reducido grupo de personas, porque el proceso no fue ni transparente ni democrático como se ha pretendido demostrar a la opinión pública internacional. Y por último, concluyo mi intervención diciendo que la feroz represión que ha ejercido la dictadura contra esos manifestantes y contra toda forma de disenso posterior al 11 de julio, incluyendo ahora una represión que alcanza
hasta las madres y los padres de los muchachos que están presos solamente por organizarse para pedir libertad para sus hijos. Pues yo considero que esa represión es harto demostrativa de la naturaleza terrorista, porque el Estado cubano, en mi opinión, es un Estado terrorista y violatoria de elementales derechos humanos por parte de quienes ostentan el poder en Cuba. Muchas gracias. Una maravilla, Roberto, ni tuve que usar mi papelito del minuto. Felicitaciones. Vamos a pasar a Claudia Genluí, que es curadora de arte y es activista y miembro del Movimiento San Isidro. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Mi implicación con todo lo que ha sucedido en este último tiempo en Cuba y sobre todo con las manifestaciones del 11 de julio, casi siempre ha estado relacionada al arte. Y justamente quiero hacer mi intervención sobre esto, contextualizando un poco lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y lo que desencadenó, a mi entender, o que contribuyó muchísimo a que el 11 de julio salieran tantas personas dentro de Cuba a las calles de la manera que lo hicieron. El trabajo de diferentes artistas independientes como activadores de la sociedad civil, como activadores de esas estructuras de pensamiento dentro de la sociedad cubana, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Es un trabajo en el que Omni Zona Franca, con aquellos festivales de poesía sin fin, Rotilla, en fin, marcaron un precedente importante, como también lo fue la Cátedra de Arte Conducta. En el último tiempo, creo que la Bienal 00, llevada a cabo por la curadora de arte Yanelis Núñez y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que todos conocemos, no solo por ser una figura reconocible dentro de los detenidos del 11 de julio, sino por ser durante mucho tiempo uno de los mayores activadores dentro de Cuba, de ese sentimiento de conectividad entre todos los cubanos. Luis Manuel y Yanelis hicieron una bienal, la primera bienal de arte independiente, y creo que eso constituyó un precedente para muchos sucesos que ocurrieron en lo posterior. Como consecuencia, aparte de toda la violencia que tuvieron que enfrentar, todas las restricciones, el gobierno sacó un decreto, el decreto 349, justamente para censurar el arte. Y es que el arte ha sido, dentro de Cuba, uno de los mayores focos para la dictadura, justamente porque la implicación de los intelectuales, la implicación del arte con el contexto, con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido, ha sido, yo creo, uno de los principales puntos que ha podido movilizar de tal manera, ha hecho despertar a la sociedad cubana. La campaña contra el 349, yo creo que se convirtió en la primera victoria, que no se implementara este decreto, constituyó la primera victoria para todos los artistas y sobre todo encendió una llama de esperanza en una sociedad que hasta el momento no había entendido cómo enfrentarse y por lo menos dar nuevos pasos en pos de esa libertad. Como producto de esta campaña 349, de esta lucha contra este decreto, surgió el Movimiento San Isidro. Todos sabemos qué es el Movimiento San Isidro, ese grupo de artistas, de intelectuales que por primera vez se unieron a partir de una lucha común y lograron crear lo que hoy conocemos como Movimiento San Isidro, del que muchos nos sentimos parte y del que muchos hemos hecho como nuestra bandera. El Movimiento San Isidro surgió en el año 2018 y a raíz de ahí comenzó a realizar las primeras acciones en el espacio público. Y llamo la atención sobre este aspecto porque creo que fueron sembrando esa semilla dentro de la comunidad, dentro del barrio, dentro de la gente que de alguna manera se empezó a implicar. Yo creo que uno de los principales logros del movimiento desde su creación fue justamente conectar no solo el mundo del arte, porque eran artistas, sí, artistas independientes, artistas muchas veces marginados, pero también artistas que tenían conexión con otros artistas, pero también con el barrio, con ese barrio que de alguna manera dio nombre a ese movimiento en el momento en que salió justamente a defender a estos artistas.
A partir de aquí, la represión aumentó para Luis Manuel, para Mauri Pacheco, para Iris Ruiz, para Michelle Mato y para tantos otros fundadores del movimiento San Isidro. Sin embargo, cambió la perspectiva que la gente tenía, y esto sí gracias a el acceso a la información, gracias al acceso a las redes sociales, cambió la perspectiva de lo que era considerado, pienso yo, en Cuba, ser disidente, ser opositor. Las personas pasaron de caminar y cruzar a la otra esquina para no acercarse y que no los relacionaran con las personas que consideraban disidentes, que mantenían una postura crítica, a comenzar a ver en esos artistas que sí estaban asumiendo una postura crítica una especie de héroe, una especie de líder y de luz a seguir y sobre todo a admirar. Me parece que eso fue fundamental porque posteriormente no solo el acuartelamiento de San Isidro hizo que se conectaran diferentes personas y llegásemos al Ministerio de Cultura. Y aquel día se reunieran allí más de 600 personas, algo que de manera espontánea nunca antes había sido posible porque éramos reprimidos todo el tiempo. Ese día, que estuvieran allí todas esas cantidades de personas, yo creo que uno de los principales precedentes para el 11 de julio. De hecho, se pensó, debido a la represión que se desplegó posteriormente, de que algo así no volvería a suceder después del 27N. Y vino un 27 de enero, donde hubo mucha represión, pero también, una vez más, hizo posible que, a pesar de que cayera la máscara de la dictadura, mucha gente sintiera esa necesidad de conectarse, sintiera esa necesidad de continuar exigiendo libertad. La vigilancia extrema es otro de los puntos que también contribuyó a recrudecer todas estas circunstancias. Sin embargo, la gente empezó a sentir que no estaba sola. Y creo que eso fue un precedente súper importante para que el 11 de julio tantas personas se conectaran. Se rompió la barrera del miedo. Y eso es fundamental, porque cuando cada cubano salió a la calle, no salió quizás por el líder que todos conocían en ese momento, por los líderes, por las figuras más conocidas, sino salió porque sintió que su vecino, que la persona de al lado, estaba conectado y estaba dispuesto a asumir las consecuencias, estaba dispuesto a salir a la calle y a pedir justamente libertad, que era lo que pedía el pueblo de Cuba y es lo que pide el pueblo de Cuba. Esto me hace pensar que existió un 11 de julio, pero pueden existir otras protestas dentro de Cuba y que esa esperanza, más allá de todas las consecuencias negativas que ha traído, de todo el dolor que ha traído desde el exilio, pero también desde los presos políticos, más allá de todo eso, sí me hace pensar que la sociedad cubana está despertando y que sí podrá volver a salir a la calle o podrá, a través de otras herramientas, volver a gritar libertad. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir con Salomé García Bacalao, que es artista y activista de Justicia 11J. Y no sé si pronuncié bien tu segundo apellido. Bacalao. Fue una versión argentina del apellido. Muchas gracias por... ¿Se me escucha bien? ¿No? No, no está andando. ¿Me escuchan ahora? Sí. Gracias por estar aquí. Mi intervención va a ser, voy a leer porque voy a estar proporcionando datos concretos de cómo ha funcionado la represión en Cuba después del 11 de julio. ¿Ahora se me escucha? ¿Se escucha? No. Acerca Sí. ¿Se escucha ahora? Sí. Deja el micrófono. Sí. El 11 de julio a las 4 de la tarde, en reacción a las protestas pacíficas, masivas e inéditas en más de 60 localidades de Cuba, Miguel Díaz-Canel compareció en vivo en la televisión nacional y dio la orden para reprimir. La orden de combate está dada a la calle de los revolucionarios. Miles de manifestantes fueron reprimidos con abuso de la fuerza, violencia y armas de fuego. Agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, policías uniformados y tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias reprimieron con palos, gas pimienta y balas de goma. Videos difundidos registran disparos contra población civil con balas reales. En la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio, luego de un apagón de internet,
para contener las denuncias y evitar que se reorganizaran las protestas, la policía y las tropas especiales ingresaron armados a los barrios con canes, carros y autobuses blindados. Videos y reportes mostraron golpes con palos, disparos y detenciones a personas en sus viviendas. Al menos 2 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Yuvis Laurencio el 12 de julio en el barrio de La Guinera y Cristian Barrera en Matanzas, según informaron las autoridades, en una persecución por intento de salida del país en el contexto de la represión de las protestas, quien había sido reportado como desaparecido desde el 12 de julio. Que se conozca, ningún oficial ha sido sancionado por estas actuaciones, perpetuándose la impunidad. Hasta las fechas, las autoridades cubanas no han dado cifras completas sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protestas, incluidos menores de edad. No obstante, desde el mismo 11 de julio, las organizaciones Justicia 11J y Cubalex iniciamos un registro de más de 100 personas detenidas, la mayoría reportadas en desaparición forzada en ese momento. Además, cientos de activistas fueron sometidos a vigilancia policial para evitar que salieran a las calles, mientras otro grupo fue detenido antes de llegar a las protestas, como fue el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor José Daniel Ferrer, quienes continúan privados de la libertad. Las detenciones continuaron hasta el mes de septiembre y las cifras totales de detenidos ha ido aumentando de manera gradual. Hoy nuestro registro público de actualización en tiempo real da cuenta de un total de 1.477 personas detenidas, de ellas 728 aún continúan privadas de libertad. Cada vez que se publica una sentencia injusta, una familia decide romper el silencio. Los manifestantes que participaron el 11 de julio en estas protestas masivas formaban parte de grupos diversos de la sociedad de varias generaciones, pero el régimen cubano aprovechó este contexto para encarcelar a una treintena de periodistas y comunicadores comunitarios, de los cuales 3 siguen en prisión con condenas hasta 12 años, como es el caso de Jorge Bello Domínguez. Más de 100 activistas o defensores de derechos humanos de grupos como UNPACO, las Damas de Blanco, el Movimiento de Opositores por una Nueva República, Cuba Independiente y Democrática, el Movimiento San Isidro, 27N, la Asociación de Yorubas Libres, incluyendo algunas de las figuras más visibles como Félix Navarro y su hija Saily, condenados a 9 y 8 años. En septiembre, la plataforma Archipiélago comenzó a organizar otra protesta pública para el mes de noviembre, con el objetivo de reclamar la libertad de los presos. En relación con esta iniciativa, nuestro grupo registró la detención de al menos 103 personas, además de actos de repudio, sitios policiales en los domicilios de activistas, cortes selectivos de internet e interrogatorios. De las 8 personas que permanecen en prisión condenadas en juicio sumario sin garantías procesales, la mitad son activistas. También permanece en prisión por esta convocatoria el profesor universitario retirado Pedro Albert Sánchez, de 65 años, que marchó el 11 de julio y continúa hoy sin cargos o fecha de juicio. En noviembre la mayoría de los juicios no había ocurrido y las sentencias que se conocían llegaban a los 10 años. Luego de esta convocatoria se comenzaron a anunciar peticiones fiscales con sanciones de hasta 30 años, es decir, se agravó el uso de la represión judicial con carácter ejemplarizante. Hasta nuestra última actualización hemos registrado la ejecución de juicios a casi 600 manifestantes y al menos otros 90 están pendientes. Este número es inferior a las cifras ofrecidas oficialmente por la Fiscalía General de la República, de 790 manifestantes procesados por la vía judicial. Nos preocupan los cientos de casos que aún no hemos podido documentar. Solamente 6 personas han sido absueltas, 11 han sido beneficiadas con sobreseimiento y poco más de 100 han sido multadas. Las sanciones alcanzan los 30 años a personas entre los 16 y los 75 años de edad, para un total de más de 4.500 años de privación de libertad antes de la apelación. Muy pocas personas han sido beneficiadas con trabajo correccional sin internamiento o libertad limitada. Los tribunales se han demorado en dictar sentencias hasta más de 4 meses, prolongando el sufrimiento de las familias. Estos juicios han transcurrido sin respetar las más básicas garantías del debido proceso, sin acceso a abogados independientes, con tribunales militarizados y violando el derecho a la publicidad. Muchos jueces y fiscales implicados en estos procesos han sido entrenados por el gobierno de Rusia. Los delitos imputados han sido comunes por lo general, como desórdenes públicos, desacato, atentados, con la intención de presentar a los manifestantes como delincuentes o maleantes y definir las protestas como sucesos violentos. Sin embargo, un grupo considerable ha sido procesado por delitos contra la seguridad del Estado con un matiz político. 168 personas han sido condenadas por el delito de sedición, la mayoría de los barrios más desfavorecidos de La Habana,
y 68 por el delito de sabotaje. Las madres y familiares de los manifestantes que han decidido denunciar estas violaciones han sufrido acoso y persecución por parte de la seguridad del Estado. El 31 de enero, 14 familiares de acusados y activistas, incluido una coordinadora de justicia en CJ, fueron detenidos arbitrariamente fuera de un tribunal solamente por enlazar sus manos y gritar libertad. Carolina Barrero, acá presente, y Camila Rodríguez, coordinadora de justicia en CJ, estuvieron entre ellas. Camila permaneció un mes bajo prisión domiciliaria ilegal después de ser liberada, bajo amenazas de procesarla por intentar organizar un movimiento de madres. En ese juicio precisamente participaban 7 de los 24 menores que según nuestros registros han sido juzgados, la mayoría por el delito político de sedición. Han sido condenados hasta 19 años de prisión. Después de intensas campañas de denuncia en redes sociales y ante los comités contra la tortura y por los derechos del niño de las Naciones Unidas, el día 27 de mayo fueron excarcelados con cambios de medida a trabajo correccional, es decir, trabajo forzado, bajo la supervisión periódica de tribunales y la vigilancia de la policía, y sus sentencias fueron reducidas a 5 años. Estos cambios pretenden mostrar una supuesta voluntad del régimen de rectificar errores y aparentar independencia de poderes. Lejos de eso, solo demuestran la arbitrariedad con que se aplica la ley en Cuba. Esos niños están traumatizados por los abusos sufridos y no han recibido ninguna forma de reparación, solo una modificación de sus castigos. Otros menores permanecen en espera de juicio y al menos 5 cumplirán una sanción a internamiento en centros del Ministerio del Interior. No tuvieron derecho a juicio estos menores de 16 años. Algunos de estos menores padecen de enfermedades crónicas como hipertensión, han contraído dengue, escabiosis, COVID, hepatitis y les ha sido negada la atención médica. También denuncian la escasa alimentación en los centros de detención. La experiencia de estos menores no es única. Cuba ha reconocido que en 2020 se encontraban en centros penitenciarios 662 internos de 16 a 18 años, la mayoría de raza negro-mestiza. Allí conviven con reclusos de mayor edad y que han sido sancionados por delitos desde hurto hasta homicidio. También permanecen en prisión por estas protestas masivas 72 mujeres con condenas que alcanzan los 20 años. La activista Lisandra Góngora, madre de 5 niños, es una de ellas. Fue condenada a 14 años de prisión por sabotaje ante un tribunal militar por vandalizar durante la peor crisis económica que ha vivido el pueblo cubano en los últimos 30 años las tiendas en MLC, establecimientos militares sancionados que pertenecen a CIMEX y a esas entidades militares sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos, que contribuyen a la segregación económica en Cuba, negando el derecho a la alimentación de su población. Las mujeres, las personas afrodescendientes, LGBTIQ, han denunciado tratos crueles y degradantes por motivos de género o perfil racial. Otro grupo especial de vulnerabilidad son las más de 30 personas con discapacidades físicas o mentales, enfermedades crónicas y padecimientos psiquiátricos cuya condición no se ha considerado a la hora de dictar sentencia. Algunas han intentado suicidarse o amenazado con hacerlo. Las personas excarceladas, luego de cumplir sus sanciones, difícilmente podrán reintegrarse a la sociedad. Más de 30 de estas personas han sido forzadas al exilio o han emigrado, la mayoría por corredores irregulares a través de Rusia o Nicaragua, como parte de un éxodo masivo que ya alcanza más de 150.000 personas en un año. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a implementar una nueva política hacia Cuba con la intención de prevenir que esta práctica continúe, no ha reanudado el programa de refugiados, por lo que algunos manifestantes han recurrido incluso a lanzarse al mar. El régimen cubano ha tratado históricamente a sus presos políticos como rehenes que utiliza a cambio de obtener concesiones de gobiernos democráticos. Quiero pedir a los gobiernos democráticos que no sigan participando en este juego macabro. Hacemos un llamado a que la comunidad internacional exija la publicación del número de personas que han sido detenidas como consecuencia de las protestas, con desglose por género, sexo, y de las que han sido puestas a libertad. También el ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de organizaciones de carácter humanitario como la Cruz Roja, con intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión de todo el país. El último acceso de observadores independientes fue en el año 2003. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Salomé. Y ahora vamos a escuchar a Carolina Barrera, que es historiadora del arte y defensora de derechos humanos y activista por la democracia. Gracias.
Cuando pienso en el 11 de julio, a medida que pasan los meses, a casi un año de las protestas, yo veo que la significación del 11 de julio no ha hecho sino crecer. Creo que todavía no acabamos de comprender, quienes están dentro de la isla, pero también lo converso con quienes estamos fuera, cuál ha sido el alcance de un evento como ese. Roberto Quiñones decía que es un evento sin precedente, y lo es, inédito para la historia de Cuba, no solo después del 59, sino también antes del 59. Es un evento incluso que resuena en la región, en toda América Latina, porque aunque vemos a menudo protestas en Nicaragua, en Caracas, en Bogotá, la forma de la protesta del 11 de julio, completamente espontánea, masiva, en pueblos, no solo en las ciudades más importantes, no solo en La Habana, Santiago, Las Tunas, sino en pequeñitos pueblos a todo lo largo del territorio nacional. Espontáneamente, ningún grupo dio el llamado para que se hicieran. Creo que también tiene una relevancia y una significación para toda la región. Tantas veces nosotros los cubanos anhelamos, soñamos que sucediera. Y ahí estuvo, apareció sin que nadie la noche anterior, cuando nos fuimos a dormir el 10 de julio, pudiera imaginar o anticipar que algo como eso sucedería la mañana siguiente. Ni siquiera el joven Joan de la Cruz, que fue quien comenzó la directa, estoy segura que podía imaginar que algo como eso sucedería. La protesta empezó en San Antonio de los Baños, que es una población que está en las afueras de La Habana. Una veintena de personas decidieron protestar utilizando la forma de la caravana, caminaban alrededor del pueblo mientras se filmaban con un video de Facebook Live. Yo recuerdo, yo estaba en La Habana ese día, estaba bajo arresto domiciliario, era el 4º mes de mi arresto domiciliario. Recuerdo que estaba tomando un café, las protestas comenzaron en la mañana, sobre las 11 de la mañana, y yo vi todavía el live cuando era live. No lo podía creer. Recuerdo una de las primeras cosas que hice fue enviarle el link a Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba con Claudia Henry. Tenían una reunión del Movimiento San Isidro, no lo vi inmediatamente, lo vi un poco después, y la perplejidad fue el primer sentimiento. Yo salí al balcón a mirar a la patrulla y a la gente de la seguridad que estaba allí, y recuerdo que me miró, él no sabía que estaba ocurriendo eso, yo solo vi en los ojos, era muy reciente, y le dije, abre tu Facebook y mira San Antonio de los Baños, que se está calentando. Claro, menos de una hora después, supimos que en el oriente de Cuba, en el otro extremo, un pueblo, Palma Soriano, el oriente de Cuba siempre ha sido ejemplar por la rebeldía, ¿verdad? En Palma Soriano la pregunta no es quién es disidente, sino quién no lo es. Inmediatamente respondió. Inmediatamente salieron a la calle, después Santiago, Holguín, Camagüey, y así el efecto fue un efecto de ola, de tsunami más bien, y toda la isla se inundó para las 3 de la tarde, ya La Habana estaba llena de gente. Yo recuerdo muy vívidamente el sonido de la palabra libertad que se escuchaba desde el balcón de mi casa en la Loma del Ángel, que venía de la calle Prado. No, yo no pude ver la calle Prado, no se alcanzaba a ver, pero sí se escuchaba claramente, había un bullicio y se entendía que la palabra libertad sonaba. Yo después vi las imágenes de la calle Prado y las imágenes muestran a personas que bajaban desde el Capitolio absolutamente pacíficamente, y en uno de esos videos se ve a la brigada de boinas negras o avispas negras que se introducen rápidamente como para motín, ¿no? Para prevenir que la manifestación pacífica continuara. Quienes pusieron la violencia fueron los policías y los militares. El pueblo de Cuba, a diferencia de otros países de la región que tienen guerrillas y grupos paramilitares, no es una ciudadanía o un pueblo armado, no están permitidas las armas. Quienes únicos pueden portar armas en Cuba son los militares, los coroneles, los generales, la gente no tiene.
Y sin embargo, durante las manifestaciones se escuchan, como decía Salomé, tiros que no son balas de goma, porque hay al menos que sepamos, un joven muerto, Diubis Laurencio Tejeda, 36 años tenía, y la bala de Diubis se la dieron por la espalda. Ni siquiera el policía puede decir que lo hizo en defensa propia. Ninguno de las autoridades que estuvieron vinculadas a ese suceso en particular, a ese homicidio de este joven manifestante y a otros muchos actos de violencia que sucedieron ese día, miles, nadie ha respondido jurídicamente ante la ley. La respuesta de la dictadura, del dictador Miguel Díaz-Canel, es una respuesta que le confiere ya que sea juzgable su decisión. En lugar de escuchar a la voluntad del pueblo cubano, Miguel Díaz-Canel decidió dar la orden de combate. Él le dio la autoridad a una parte de la población, una parte que ideológicamente apoya a la cúpula en el poder militar y burocrática, la potestad de agredir a otra parte de la población con impunidad legal. Es decir, si yo quería evitar la protesta, podía salir con un palo, agredir a otra persona, matarla, y yo no iba a incurrir, no iba a tener ninguna consecuencia legal. Lo podía hacer con impunidad, lo que hace que la justicia haya estado completamente al servicio del Ministerio del Interior y de la represión. Cientos de miles de personas salieron a la calle ese día. Amnistía Internacional calcula un estimado, una aproximación que cerca de 600.000 personas. Creo que el mito de la revolución después de esto no se sostiene ya más, ha caído. No puede decir ya el régimen cubano que tiene ningún tipo de apoyo popular luego de algo como eso. El saldo que nos ha dejado ha sido un saldo de juicios masivos en los que se ha condenado por cargos como sedición o sabotaje a al menos 700 personas, muchas de esas personas jóvenes. La realización, sin embargo, a pesar de la represión, de la libertad que sentimos todos ese día de manera colectiva, no habrá ninguna represión que nos pueda quitar, y eso para mí lo expresa en las recientes liberaciones que el régimen ha hecho, sobre todo de personas jóvenes. El caso del joven Andy García en Santa Clara, lo liberaron para combinaron su pena por trabajos forzados con internamiento, un régimen de internamiento en el que sale y entra de prisión, y él sabía que si incurría en cualquier tipo de protesta probablemente volvería a la cárcel. Sin embargo, Andy salió ese mismo día por las calles de Santa Clara a decir abajo la dictadura, sin miedo y a sabiendas de que volvería a prisión. Andy también, antes de volver a ser apresado, hizo 2 directas, una en la que hablaba, en la que acompañaba a Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara en los juicios que tuvieron lugar el 30 y 31 de mayo. Él denunciaba, fue también víctima de un juicio y de la arbitrariedad y de cómo incumplen con todo el debido proceso, y él lo denunció desde su experiencia personal y en solidaridad con Michael y Luis Manuel. También hizo otra directa en la que hablaba de sus colegas de prisión, presos que no se les había permitido salir como a él. Fue muy firme, hay que verlo además porque lo hace sin alarde, lo hace con convicción. Cuando a un joven que ha sido privado de su libertad 9 meses se le otorga esta aparente libertad, sale sin miedo como el primer día a decir abajo la dictadura, sabemos que el régimen ha perdido y ha perdido para siempre. No le queda el miedo, no le queda la narrativa, no le queda el mito, lo único que le queda es gente que quiere una transición hacia la democracia en Cuba y está dispuesta a entregar su vida a ello, y lo ha demostrado. Muchas gracias, Carolina. Bueno, después de estos 4 testimonios desde Cuba, vamos a pasar
a escuchar a María Andrea García, que es psicóloga del programa psicosocial de Raza e Igualdad, para que nos explique un poco los efectos de todo lo que hemos escuchado. Sí. Muchas gracias. Me siento honrada realmente por poder haber acompañado 2 años a defensores de derechos humanos en Cuba. Yo he visto el antes del 11 de julio y el después del 11 de julio y pues se acentúan verdaderamente los efectos que tiene en el ser humano integral la violencia. Y escribí mucho porque es mucho lo que he tenido realmente que afrontar y acompañar. Y quiero, en resumen, hacer como cuáles son las afectaciones. Y ustedes les voy a pedir un favor, porque me parece bonito que también lo entendamos desde el cuerpo. Yo también tengo una especialización en danza, movimiento, terapia. Eso significa que yo no veo al ser humano desde los lentes de lo cognitivo y del pensamiento y la palabra, sino también desde qué te ocurre en el cuerpo, porque estas afectaciones no te llegan solamente al pensamiento, te llegan a las emociones que se sientan en el cuerpo, a tus tensiones, a tu forma de respirar, a la manera en cómo tú te paras en el mundo, a la manera en cómo tú te relacionas. Toda esta opresión tiene un efecto en tu ser integral y completo. También quiero hablar del ser espiritual y del ser existencial, porque eso en Cuba no existe. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, aquí voy a empezar a leer y a hablar un poco también. Realmente los cubanos opositores o digamos más bien defensores de derechos humanos y activistas están constantemente vigilados. Quiero invitarlos a que de pronto, mientras hablo, ustedes visualicen y noten qué pasa en su cuerpo, qué pasa en su respiración cuando yo voy hablando de lo que los cubanos viven. Vigilancia, están permanentemente vigilados, como si te respiraran acá, porque encuentras a quien te vigila individualmente, uno a uno, todo el tiempo. Tenía una persona quien perdió a su madre en el COVID, me decía, lo único que yo quiero es ir al cementerio para poder estar en paz y rezarle a mi mamá y acompañarla, pero no puedo ir porque detrás del árbol de la tumba de mi mamá está quien me vigila. Por ejemplo, entonces si usted no puede hacer un duelo en paz, es muy complicado. Entonces la vigilancia es una cosa, es un acecho constante que a cualquier ser humano nos agobia, ¿cierto? Hostigamiento, todo el tiempo hay un hostigamiento verbal, no verbal, porque no es solamente un tema de palabras, es un tema de miradas, de miradas impositivas y demás. Detenciones, ya estas personas han hablado de las detenciones. Detenciones muy fuertes también, detenciones donde te meten en un calabozo a oscuras, negro, absolutamente negro, en donde te tocan, en donde te dicen palabras que te hieren, que te movilizan como ser humano, que le atacan a tu dignidad al final. Te ponen multas impagables, absurdas completamente, que es una cosa que si no hay forma de defenderte, entonces te ponen en un lugar de impotencia porque no te puedes defender. Te amenazan todo el tiempo. Evidentemente hay feminicidios, hay acoso y abusos sexuales, porque he tenido casos de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos, donde el Estado ha sobrepasado esos límites y que hieren tremendamente y que desarman a un ser humano. Difamación es otra herramienta que utiliza el Estado cubano, que tira hacia la dignidad, hacia romper, hacia desbaratarte como ser humano. Voy a empezar pues, no sé, les pregunto cómo se sienten, nótenlo, registren qué pasa. Yo les veo las caritas y es esto, claro, nos cerramos, es difícil escuchar esto, ¿verdad? Y eso mismo pasa en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Sensación de miedo y temor. ¿Qué pasa si el ser humano está constantemente con miedo y terror? Les voy a pedir, aprieten las manos, tensionen su cuerpo, su barriguita, tensionen los pies, tensiónense nomás. ¿Cuánto tiempo podemos vivir tensionados? Poquito, ¿verdad?
Es muy incómodo estar tensionado. Cuando uno está sintiendo constantemente miedo, estás tensionado, estás cerrado. Eso mismo te debilita y te consume porque estás todo el tiempo en eso. Psicológicamente, ¿qué ocurre? Desconfianza. Y lo digo con el acento más grande. Para mí, lo que yo he encontrado en común en la mayoría de las personas que yo atiendo en Cuba, falecen de confianza en los demás, en sus relaciones. ¿Eso qué nos genera cuando no confiamos? Aislamiento, ¿cierto? Alienación. Estamos solos, nos encontramos solos en la vida. Es difícil hablar porque el vecino puede ser que nos apee, como lo decimos, ¿no? ¿Qué tal que nos cuente, sea un infiltrado? Hay desconfianza todo el tiempo. Vivir en desconfianza genera que el sistema nervioso esté alterado, hipervigilante todo el tiempo. Entonces, eso es un efecto muy complicado. Dificultad de defenderse. Esto ataca a la integridad, a la seguridad, a la dignidad del ser humano, a la paz y el balance. Le estaba contando a alguien que está acá sentado hace un minuto. ¿Saben cómo define la OMS la salud? Es balance y equilibrio. Aquí en este foro estamos hablando de resiliencia. La resiliencia, ¿saben cómo lo entiendo yo? Es la capacidad de estirar, de salirte de tu estado de balance y retornar a él rápidamente. Todos sentimos estrés. Evidentemente, trabajamos, sentimos estrés, comemos mejor, dormimos un poco más, de pronto hacemos deporte y retornamos a nuestro estado de paz y de equilibrio. Los cubanos no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque la resiliencia, ya el caucho que nos permite estirar para volver, se revienta. Porque es que adicionalmente de la opresión dirigida está el COVID y estuvo las marchas del 11J, donde se intensificó definitivamente la opresión. Entonces, en este momento presente hay una crisis de alimento, no hay comida. Tengo personas con quien hablé la semana pasada, no tengo un banano, no me ponga a pensar, no puedo pensar porque no tengo qué comer, qué ansiedad. Ellos, como yo lo entiendo, sobreviven, no están viviendo una vida como la nuestra, están en supervivencia, en modo supervivencia constantemente. Entonces, no hay desarrollo profesional, no hay desarrollo personal. No hablemos de los niños, ese es otro tema enorme. ¿Qué pasa cuando toman a una mamá y la detienen? ¿Qué pasa con esos niños? Todos los niños sufren de ansiedad, tienen comportamientos de agresividad, duermen debajo de las camas, tienen ansiedad, taquicardia todo el tiempo, tienen mucho miedo y ansiedad de separación porque sienten que cada vez que se van a separar de sus papás se los van a llevar. Se los arrancan a sus papás de sus casas. De repente tengo un caso en donde el papá está detenido y está en la cárcel. La mamá la amenazaron para mandarla a la cárcel. ¿Qué hacen dos niños, una de 14 y uno de 6 años, solo en la casa? ¿Qué van a hacer? ¿Se imaginan la angustia y el estrés tan profundo? Entonces, es mucho, realmente es muchísimo lo que tengo para hablar sobre el efecto. En las relaciones, voy a ir a moverme a las relaciones. ¿Cómo nos vamos a relacionar si no confiamos en los demás? No hay confianza en el Estado, no hay confianza en el médico. Me siento enferma, vaya al médico. No, porque en el hospital de pronto me van a inyectar algo que me pueden matar, puede ser, porque no hay confianza. Entonces prefiero sentirme mal y morirme a veces antes de asistir a un centro asistencial del Estado. No hablemos de psiquiatras ni psicólogos porque eso casi que no es una posibilidad en Cuba. Realmente es muy doloroso ver la dificultad y casi la impotencia tan grande que existe en Cuba.
quisiera contarles y compartir con ustedes para qué les ha servido a nuestros compañeros cubanos esta atención psicosocial, y casi desde la voz de ellos me han dicho mucho, descargarme con mis emociones y mis miedos. Han tenido duelos en el COVID, han tenido duelos de desaparecidos después del 11 de julio. No pueden hablarlo con nadie, no pueden hacer duelos dignos. Identifican también, esto es otro tema muy grande que ya sé que me falta, ya voy a acabar. Otro tema terrible es que normalizan unos estados absolutamente malsanos de funcionamiento. Entonces se acostumbran a vivir con el miedo, con la tensión, con la angustia, y eso lo normalizan. Entonces se vuelven personas reactivas porque viven con miedo. No responden con tranquilidad, sino están en fight or flight, como llaman, ¿no? Que es lucha o escape, ya en este momento constantemente. Así que no ni siquiera hable de los efectos físicos. Todos sufren, la mayoría de mis consultantes sufren de hipertensión. Tienen problemas, enfermedades del sistema autoinmune, por supuesto. Diabetes, dolores constantes musculares, tensiones, dolores acá, lloran muy frecuentemente. ¿Y qué pasa? No hay quien los acompañe, no hay quien les ayude a hacer una elaboración de los temas realmente. Entonces, por último, pido realmente que a la gente en Cuba no solamente se ayude con todo lo legal, que me parece que es muy importante y clave, pero también que haya un apoyo en la salud mental, con atenciones psicosociales y con espacios seguros donde ellos puedan verse, donde ellos puedan hablar y procesar tanto dolor, sufrimiento. Y al final no he dicho la gran palabra, pero es trauma complejo, porque cuando uno sufre golpes metafóricamente físicos, emocionales, sistemáticamente por un largo periodo de tiempo, eso resulta en algo que se llama un trauma complejo, que se trata muy delicadamente. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, María Andrea, por tu testimonio y por la ayuda que le brindas a toda la gente con la que trabajas. Ahora vamos a pasar a dos presentaciones, intervenciones de análisis más internacional, de estándares aplicables y de análisis de qué significa lo que venimos escuchando hasta ahora. Vamos a comenzar por Juan Pablo Albán, que es miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Juan Pablo. Gracias, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bien. Yo había preparado una presentación que vamos a pasar muy rápidamente. No quisiera enojar a nuestra implacable moderadora. Pero obviamente antes de empezar es importante reflexionar sobre cómo los relatos que hemos escuchado en el curso de esta tarde finalmente lo que evidencian es una problemática muy seria que trasciende del mero cierre del espacio público y de la tónica autoritaria que todavía se vive en muchos países de la región y del mundo, que impide el ejercicio de libertades esenciales para el mantenimiento de la democracia, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, sino que ya empieza a invadir por el uso de ciertos mecanismos represivos particulares en el ámbito de las graves violaciones a los derechos humanos. Y concretamente lo que yo vengo a plantear, desde el ámbito en el que yo estoy ahora trabajando, es cómo estas detenciones de relativamente corta duración que se producen por las condiciones en que se presentan son finalmente desapariciones forzadas. Y la desaparición forzada en nuestra región es una tradición muy antigua. Los antecedentes más lejanos de desaparición forzada en la región
se remontan a las protestas campesinas contra el gobierno de Maximiliano Hernández en El Salvador, donde fueron asesinados más de 25,000 campesinos y muchos de los cadáveres fueron ocultados. Y esas son las primeras desapariciones y la intención era ocultar la suerte que corrieron las víctimas. Pero luego eso evolucionó desde la década de los 60 hasta inicios de los 90.
Y para cerrar, último pero no menos importante, le voy a dar la palabra a Pedro Vaca, que es relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Creo que es una conversación muy... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Es una conversación muy importante, creo que también tiene un componente emblemático. Estamos próximos a que se cumpla un año y además creo que el contexto en el que se ubica en la ciudad de Los Ángeles, como un side event de la Cumbre de las Américas, invitaría a que se fuera parte también de la conversación. Yo quisiera referirme a 4 puntos que en cualquier estado, digamos, es exigible en materia, son características propias de una buena garantía de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. En primer lugar, salvaguardas legales, que también tiene que ver con la apreciación de la controversia, de la diferencia y además de los artículos de libertad de expresión, asociación, reunión pacífica. Segundo elemento es la institucionalidad. Los derechos también requieren institucionalidades de poderes ejecutivos respetuosos de las libertades de la ciudadanía, parlamentos que no legislen en contra de esas libertades, jueces que acudan de manera independiente a ponderar, balancear situaciones, garantizar derechos, velar por debido proceso, por derecho de defensa. Un tercer elemento es una sociedad deliberante, y una sociedad genuinamente deliberante requiere de prensa independiente y plural, requiere una sociedad civil vigorosa y que no tenga cortapisas, requiere también de la presencia de prensa internacional, requiere de sociedades, agremiaciones diversas. Y por último, un cuarto elemento que tiene que ver y que un poco empato con lo que decía anteriormente Juan Pablo, un Estado, digamos, que hace gala de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, también abraza la observación internacional. Y en la región tenemos ejemplos. Cuando en el 2020 hubo protestas serias en Perú, yo mismo integré una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se hicieron una serie de recomendaciones que son importantes para catalizar y para canalizar algunos de esos de los asuntos pendientes con derechos humanos. También ocurrió con Colombia en el año inmediatamente anterior. Quisiera referirme a lo que desde monitoreo yo he podido ver en un año y medio en Cuba. En primer lugar, frente al primer tema que planteé, salvaguardas, y creo que no se ha dicho de una forma más enfática en ningún otro instrumento de la Relatoría de Libertad de Expresión, no hay garantías a la libertad de expresión en Cuba, ningún tipo de garantía. Entonces el punto de partida es muy bajo en ese primer elemento. Los márgenes de libertad de expresión, y digamos, podemos entrar en alguna discusión, pero en lo que yo he tenido oportunidad de ver, son aquellos márgenes que son aceptables por las autoridades. Todo aquello que va más allá del margen aceptable por la autoridad es algo que no parece estar protegido por la libertad de expresión. Cuando un componente de la democracia parte por reconocer la controversia y que los liderazgos públicos reconozcan la crítica, la aprecien, incluso mejoren con la crítica. En materia de institucionalidad, recuerdo que las cosas que me parecieron más chocantes con lo del 11 de julio fue la forma en la que la institucionalidad se refería a las personas manifestantes, los adjetivos que se utilizaron, la forma como se estigmatizó, se señaló, me atrevería a decir se criminalizó en el discurso una protesta que era mucho más diversa, es algo que tiene unos ingredientes de profunda violencia simbólica que genera un tremendo miedo. Pero además, y si uno lo mira incluso después del 11 de julio, no es un parlamento, o no vi yo un parlamento que convocara discusiones de control político para que rindieran cuenta a las distintas autoridades que atendieron las protestas. Yo vi parlamento que aprobaba instrumentos que sofisticaban la represión futura, que ajustaban las garantías a Internet y que brindaban más herramientas para a lo mejor enfrentar de una forma más efectiva futuras movilizaciones. Y esto siembra miedo. Datos. Me alegra mucho ver en el auditorio personas que sé que han pasado días y noches de corrido documentando información sobre casos, data e información que si bien debiera producir la institucionalidad, el número de personas detenidas en el marco de una manifestación, por ejemplo, era data que no era accesible a nivel oficial y es data que la sociedad civil ha podido reportar y a partir de la cual también se han empezado a hacer distintos
análisis. Hemos recibido alegaciones frente a afectaciones al debido proceso, a la posibilidad de contar con abogados defensores, incluso procesamiento de personas menores de edad, y que son de extrema preocupación para la comunidad internacional. Poder Judicial pareciera estar más a nivel de confirmación de una acción institucional que de un balance de derechos, y esto creo que es algo que también debería ser parte de la reflexión. Y al final también hay una suerte de miedo cotidiano. Le llaman confinamiento, detención domiciliaria, vigilancia policial, ostracismo forzado, porque también hay personas que se han visto, según nos reportan, en el borde de tener que salir, digamos, incluso también como alegando ciertos niveles de presión, niveles muy altos de miedo. En el componente de sociedad deliberante es complicado cuando tenemos un diseño institucional que habla de un monopolio de los medios de comunicación en el Estado, cuando el relato de lo público tiene que estar visto o se diseñó para ser visto a través de los lentes institucionales. Y esto es algo que tiene serios conflictos y plantea serias tensiones con los estándares internacionales interamericanos de libertad de expresión. Y quiero empezar a hablar de cosas que lo personal y admiro mucho. El 11 de julio también planteó o hizo explícitas una serie de válvulas de escape. Una expresión ciudadana que se dio no gracias a las garantías, sino más bien a pesar de la ausencia de garantías. Y eso tiene un componente de valentía enorme, ¿no? Porque creo que cuando analizamos en perspectiva comparada protestas en otros estados de la región, creo que las condiciones institucionales de salvaguarda, de frenos y contrapesos son diametralmente distintas a las que se pueden observar en Cuba. Ya estamos cortos de tiempo. Reportes de expulsión de prensa internacional, retiro de acreditaciones. Y frente al último punto, y lo insisto en él, la observación internacional, hay un enorme hermetismo. Creo que se es innecesariamente rudo desde la institucionalidad con la observación internacional. Es muy importante para los organismos internacionales poder recibir información oficial, tener interlocución, poder ir a terreno, entre otras cosas también para poder recibir la información que a bien tenga que dar el Estado. Y creo que este hermetismo internacional es algo que, un hermetismo a la observación internacional es algo que dificulta mucho las garantías del derecho a la protesta y el acompañamiento al ejercicio de libertades civiles. Cierro con 3 ideas. Primero, el 11 de julio es un hito que fue, digamos, con posterioridad a este hito hay un proceso sostenido de limitación. Y creo que de eso también hay que ser muy conscientes. Gritos masivos de libertad y esfuerzos institucionales para asfixiar esos gritos de libertad. Y es una voz que, por la información que recibimos, es una voz que no se apaga, pero es una voz que se puede apagar. Pues una voz sobre la cual hay un nivel de sacrificio muy alto de distintas personas. Desde la última idea que quiero compartir, digamos, más allá tenía también aquí previsto decirles que de las 22 medidas cautelares que sacó la Comisión en el 2021, que tienen relación con la libertad de expresión, 9 son de Cuba. Un poco para que se mire la proporción de un mecanismo, digamos, que atiende de gravedad, de urgencia y reparabilidad de garantías a los derechos humanos y de integridad. Y una última idea ahí es, en el informe de protesta y derechos humanos, creo que hay como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una línea transversal y es leer la protesta como una oportunidad de mejora de la convivencia social. Y para eso hay una palabra que atraviesa también todo el informe, que es la palabra diálogo. Es muy difícil que ese diálogo se dé cuando no hay la más mínima disponibilidad, cuando hay un señalamiento como los que mencionábamos ahorita. Pero el llamado social está ahí.
y creo que lo que se ha hecho es posponer una conversación que tendrá que tener en algún momento la sociedad cubana. Desde la relatoría, también aprovechar este espacio para reconocer la resiliencia de la que tanto se ha hablado acá, no agradecer el esfuerzo que se hace en proveer información. Es muy difícil documentar la situación de derechos humanos en Cuba, y la disponibilidad de seguir trabajando en un entorno que es extremadamente difícil para el ejercicio de la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, mil gracias a todos los panelistas y a Cadal y a Raza e Igualdad por convocar este evento tan rico y con tanta información. Obviamente, producto de esto, hay muchísimas preguntas. Como nos estamos quedando con poco tiempo, las voy a resumir todas y se las paso para que puedan ir respondiendo. Algunas están dirigidas y cierro con una general para que todos puedan dar una última respuesta. Una pregunta para Salomé. ¿Las reformas legislativas en Cuba después del 11 de julio tienen alguna implicación en la situación de derechos humanos en Cuba? Creo que es importante contar un poco cuáles son las reformas. Juan Pablo, en tu experiencia, ¿a qué se debe el aumento de desapariciones forzadas en la región? Pedro, ¿qué patrones evidencias en la región sobre limitaciones a la libertad de expresión en el marco de las protestas? Y les comento la última para que la vayan pensando los demás si pueden hacer algún comentario, e incluso quienes tienen una pregunta dirigida. La pregunta es si piensan que el pueblo cubano la sociedad cubana ha sido suficientemente apoyada por la comunidad internacional por medio de distintos gobiernos, organizaciones de derechos humanos que siguen reconociendo al gobierno totalitario cubano. Esto es una pregunta que vino en el Zoom. Yo agregaría una arista a esa pregunta propia. Voy a aprovechar que estoy acá de moderadora, que es la siguiente. Hubo mucha discusión aquí en este contexto de esta cumbre sobre si venía o no venía algún representante del gobierno de Cuba y si había o no había que invitar a Cuba. Y creo que eso ha distraído de la atención que tenemos que prestarle a lo que pasa en Cuba, que es de lo que estamos hablando en este panel. Entonces, tal vez, si podemos al final cerrar con una oración de cada uno. Salomé habló un poco de qué pedirle a la comunidad internacional, pero estamos en Los Ángeles, se van a reunir autoridades esta semana en la Cumbre de las Américas. Entonces, ¿qué les podemos pedir? ¿Qué podemos esperar de esta cumbre con relación a Cuba? Podemos empezar entonces en el orden que leí las preguntas. Empezamos por Salomé. Les pido si puede ser en un par de minutos. Y voy a mandar papelito también. Bueno, gracias. En primer lugar, yo no soy especialista en leyes. Lo que he aprendido ha sido por un trabajo sostenido, y agradezco muchísimo a Larissa de Belsen. Es una persona, yo creo que los cubanos le debemos muchísimo por su acompañamiento constante a la sociedad civil. También quería agradecer el trabajo de acompañamiento de salud mental, que también afecta a los activistas, está afectando mucho a los familiares. Y sobre el ordenamiento jurídico, pues recomiendo los análisis que hizo Cubalex en su momento del decreto ley 35, es decir, antes del 11 de julio teníamos el decreto 370 para limitar la libertad de expresión en las redes sociales, en el internet. Se han seguido imponiendo multas, pero además se publicó este decreto ley 35, que limita más aún. Es algo un poco parecido a las leyes que estamos viendo en Nicaragua, en Venezuela, como contra el ciberterrorismo o algo así, también en Bielorrusia, en Rusia. Esto también es importante. Yo mencionaba que hay jueces cubanos que son entrenados en Rusia. Estas reformas legales que estamos viendo en regímenes autoritarios no son para nada accidentales, son por diseño.
entre sí se comunican, comparten recursos de cómo mejorar la represión, y por eso estamos viendo figuras delictivas muy similares en todos estos países que están surgiendo en cuestión de 1, 2 o 3 años de diferencia. Además, en un contexto de protesta social de una sociedad que cada vez se resiste más pues a la represión, a los mecanismos de represión, específicamente por la vía judicial sobre todo. Sobre el Código Penal, es decir, el Código Penal que se acaba de aprobar por unanimidad en la Asamblea Nacional del Poder Popular, hay varias figuras preocupantes. Primero, se mantiene la pena de muerte. Esto creo que es algo que es fundamental que se siga denunciando, porque Cuba es firmante de varios tratados. Cuba sigue recibiendo apoyo, por ejemplo, de la Unión Europea. Cuba sigue comprando armas desde la Unión Europea, por ejemplo, y la pena de muerte en Cuba es por fusilamiento. Es decir, un mecanismo que ni siquiera, un método de pena de muerte que ni siquiera tiene ningún tipo de respeto por la dignidad, ¿no? Y esta pena de muerte se aplica en el nuevo Código Penal, sobre todo a delitos con matiz político. El único que no tiene matiz político de estos delitos donde se mantiene la pena de muerte es el homicidio. El resto todos tienen matiz político y son bueno, un número bastante elevado, no voy a decir una cifra para no equivocarme. También, pues es decir, la privación perpetua de libertad, y se mantiene la edad penal en los 16 años. Es decir, nosotros hemos documentado, sí, muchos menores detenidos, y esta tendencia no hay ninguna intención de limitarla, pero sobre todo cómo está dirigido a limitar la denuncia de los padres, limitar la denuncia de la sociedad civil, asfixiar lo que queda de prensa independiente, que gracias a la prensa independiente se ha podido contrarrestar, como decía Pedro, este discurso oficial de criminalización, de estigmatización de los manifestantes, de decir, bueno, qué fue lo que realmente pasó en las protestas, y sobre todo a las madres que están recibiendo ayuda desde el exilio, de iniciativas de apoyo mutuo para que puedan enviar alimentos o medicinas a las prisiones, y pues hay figuras diseñadas dentro del Código Penal como es financiamiento enemigo, que buscan impedir que exista apoyo desde el exterior a las personas que están denunciando, a las personas que están tratando de apoyar esta situación extrema de crisis humanitaria, y que dejen de denunciar. Este delito, por ejemplo, se castiga con hasta 10 años entre 4 y 10 años de prisión. Financiamiento enemigo, que puede ser hasta una recarga de teléfono, como hemos visto que se ha utilizado con algunos manifestantes incluso del 11 de julio. Muchas gracias. Lamento ser la que coarta la libertad de expresión en este panel, pero pasamos a Juan Pablo. Bien, trataré de ser muy breve. ¿A qué obedece el incremento del fenómeno de desapariciones? Entendería que estamos hablando igual de las desapariciones en el contexto de la protesta social, y me voy a limitar a eso. Primero, un aumento del autoritarismo en diversas regiones del mundo, pero notablemente en nuestra región. O sea, ciertos regímenes que han sido electos de manera democrática, entre comillas, porque han llegado a través del voto popular, a veces en circunstancias sospechosas, pero igual tienen una postura autoritaria frente a ciertas expresiones de disenso en sociedad. Segundo, estas desapariciones obviamente se circunscriben en un contexto mucho más amplio que tiene que ver con el empleo de estrategias de intimidación a los activistas, a los defensores de derechos humanos, estrategias que tienen que ver con la vigilancia, ¿no? Hay todo este análisis ahora sobre el uso, por ejemplo, de herramientas tecnológicas para vigilar las actividades de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales, etcétera. Y obviamente también tiene mucho que ver con el enfoque securitista, ¿no? El cómo enfrentamos en ciertos países el fenómeno de la protesta presuntamente violenta, que no necesariamente es una protesta violenta, pero se la categoriza como violenta para poder utilizar estos enfoques securitistas en muchos países de la región, de hecho, con una seguridad ciudadana que se ha militarizado, una narrativa del enemigo interno, ¿no? Y todo esto obviamente abona
a que incremente el número de detenciones que se presentan cuando se dan protestas sociales. Pero más allá de ello, y Pedro más o menos ya lo había señalado, hay una serie de factores adicionales que tienen que ver con la débil institucionalidad en los países de nuestra región y notablemente la falta de independencia de los poderes judiciales en varios países de la región que motiva que el planteamiento de garantías jurisdiccionales como el habeas corpus sea definitivamente ineficaz, sean recursos meramente decorativos. Una serie de prejuicios que tiene el colectivo social frente al que protesta. Hay un proceso de polarización notable también en toda la región y una satanización de la visión distinta de lo que debe ser el país, de lo que debe ser la sociedad, de lo que debe ser la democracia. Y obviamente eso también abona a que el Estado esté legitimado a llevar a cabo estas detenciones y a no contar dónde están estas personas. Y obviamente también hay un factor importante de una falta de conocimiento sobre qué mecanismos debe usarse para protegerse frente a estos fenómenos, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Entonces, creo que son muchos los factores que aportan al incremento del número de casos. Gracias, Juan Pablo. Pedro, ¿cuáles son los patrones? Muchas gracias, Tamara. Yo creo que en primer lugar es que plantear que la protesta es un fenómeno presente, constante y en aumento. Y los elementos del contexto nos indican que no es un fenómeno que va a desaparecer de la región, se va a aumentar la desigualdad, digamos, las consecuencias también de la pandemia, el auge también, digamos, de planteamientos públicos unidireccionales, es algo que está allí presente. Lo segundo es que se acude con mucha facilidad desde las vocerías principalmente de gobiernos, que son como destinatarios y a la vez primeros respondientes al reclamo político que subyace en una protesta. Les sale muy fácil y muy rápido los señalamientos estigmatizantes. Se habla ahorita de una cita de la orden está dada, ¿no? Y a las calles a defender, ¿no? Eso ocurre con bastante frecuencia en la región y eso yo creo que dificulta el procesamiento del diálogo. Es difícil para las personas manifestantes después sentarse en una mesa de diálogo cuando las han tratado de criminales, ¿no? O cuando les han señalado de incurrir en actos que puedan rayar en la criminalización. Con cierta frecuencia recibimos reportes del uso indiscriminado de fuerza, excesos en el uso de fuerza, digamos, y ahí creo que también hay un paradigma que hay que tramitar en la región y es la fuerza pública está para garantizar la protesta, ¿no? También para garantizar derechos de terceros al orden público, pero el derecho a la protesta es un derecho que también le corresponde garantizar a las fuerzas del orden y el uso de la fuerza no debiera estar dirigido a reventar y eliminar, vaciar de contenido el derecho a la protesta. Así haya tensiones con otros derechos. Y un último componente que creo es uno de los más difíciles de descifrar o impredecibles, esto ya por fuera de tiempo, bueno, es el componente digital de todo esto, tanto a nivel de lo digital como espacio y escenario de protesta y lo digital como espacio de restricción al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, que es una tremenda paradoja. Muchas gracias, Pedro. Y como no te queda tiempo, yo agrego también lo digital como espacio de movilización, ¿no? Que lo contaron en los testimonios anteriores. Nos quedó pendiente una pregunta, no sé si alguno de los panelistas o todos quieren hacer una reflexión final sobre cuál ha sido la respuesta internacional y qué se le puede pedir a la comunidad internacional en este marco. ¿Alguna voluntaria o algún voluntario? Quiero ser justa para dirigir esta respuesta. Yo creo que ha habido una condena de las acciones represivas del régimen después del 11 de julio por parte de la Unión Europea, por parte de los gobiernos latinoamericanos. Lo que sentimos es que no ha sido suficientemente contundente en algunos casos y que aún pervive internamente la narrativa del mito de la revolución o de una visión romántica que hace que Cuba termine siendo siempre una excepción o portando cierta excepcionalidad
incluso con autoritarismos o dictaduras de la región como Nicaragua y Venezuela. Hay más disponibilidad para reconocer las violaciones de derechos humanos en Nicaragua o en Venezuela que las que suceden en el caso de Cuba. Probablemente sea porque es más difícil quizás que la información llegue fuera, pero también en la receptividad es también cuesta, ¿verdad? Y es una palabra que escuchamos a menudo, que cuesta entenderlo, procesarlo. Y esto es una realidad que haríamos bien también en reconocer, porque es parte del problema sistémico a la hora de entender qué es lo que pasa con la que es la dictadura más antigua todavía en el poder del hemisferio occidental y una de las más crueles. Eso, yo creo que la pregunta que hacías también hablaba del marco de la cumbre y cómo no han sido finalmente invitados los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y la polémica que ha generado, que ha hecho que otros estados como México, Honduras, hayan dicho que no venían a la cumbre precisamente como una especie de chantaje. Porque era un chantaje, es un chantaje si no invitaban a los dictadores. La idea que esgrimen o los argumentos que esgrimen también se escuchan en las sedes diplomáticas en La Habana, y es que el diálogo con Cuba, tenerlo cerca, les permite poder realmente operar desde el silencio. Sin embargo, lo cierto es que lo único que le ofrecen a los dictadores es tiempo e impunidad, que también es una palabra que hemos escuchado mucho aquí. La firmeza, la cero tolerancia a las dictaduras, la no complicidad, yo creo que exponerlos, hacerlos accountable, ¿verdad? Que den cuentas por sus actos termina siendo, incluso aunque los aísle de la comunidad internacional, la mejor manera o la mejor sanción. La sanción de la palabra, nombrar a las cosas por su nombre, que es algo que el relator de desapariciones forzadas decía con mucha claridad, es la mayor sanción que pueden tener. Y yo creo que la cumbre, por ejemplo, ha sido al final, teníamos todos mucha preocupación, pero su postura ha sido firme, ellos no han sido invitados, y esto nos parece que a la sociedad civil, al menos de Cuba, creo que hay bastante acuerdo en que ha sido la decisión correcta. Yo solo quisiera añadir al respecto algo una palabra que decía Pedro Vaca, que en Cuba es bastante complicada, ¿no? Esta palabra del diálogo siempre genera polémica, y que es que precisamente el régimen pide ser invitado a estos eventos, pide no ser aislado, sin embargo, no responde ante mecanismos internacionales, no brinda información. Entonces, ¿por qué tiene que ser invitado a ningún espacio cuando quienes estamos ofreciendo información, quienes estamos dialogando realmente es la sociedad civil? Entonces, lo que nosotros pedimos, y nosotros como cubanos estamos en una situación muy precaria, Larissa Diversen lo hablaba de eso ayer en el panel que organizó Race and Equality, en una situación de institucionalidad, es decir, nosotros no tenemos instituciones, no tenemos reconocimiento ninguno de la sociedad civil independiente dentro de Cuba, a diferencia de Nicaragua, de Venezuela, que por ejemplo todavía tienen algunos restos de esta sociedad civil que está siendo criminalizada, pero tiene esta tradición todavía, nosotros no la tenemos. Por lo tanto, creo que la petición más, una de las peticiones más importantes que podemos hacer nosotros es que se dialogue con nosotros directamente, tanto la Unión Europea como a los gobiernos de América Latina, como en estos foros, que se dialogue directamente con las personas que están participando en la política, que están brindando información, que están dispuestas a un ejercicio transparente de la información, y no con instituciones que sencillamente no responden a la soberanía del pueblo que ha sido expresada en la protesta pública. Muchísimas gracias, Salomé y Carolina. Muchísimas gracias a todos por estos testimonios y por la información tan detallada e importante que nos han brindado. Quiero cerrar con un comentario. Pedro, decías qué difícil que es trabajar en lugares donde no se permite el escrutinio internacional, y comparto 100%, pero también creo que es importante resaltarle a quienes están en Cuba y a quienes están acá hablando de Cuba, que cuentan con nosotros y todos los que estamos afuera en esta mesa y fuera de esta mesa, preocupados por la situación en Cuba, y que podemos alzar la voz por lo que está ocurriendo, a pesar de que no nos dejen entrar para hablar con ustedes en este momento allí.
Entonces creo que eso es un mensaje muy importante y muchísimas gracias a todos por venir y nuevamente a CADAL y a Raza e Igualdad por organizar esto. Perdón, un último anuncio. Bueno, ya estamos un poco pasados, habíamos convocado una vigilia por los presos políticos cubanos a las 6:30 en la calle Figueroa y entre la calle 9 y Olympic Boulevard. Y bueno, vamos hacia allá. Antes de ir Quienes hacia nos quieran allá, hay una acompañar. recepción aquí mismo en el hotel, en el Salón Tivoli. Así que antes de cerrar, queríamos invitar a todos a la recepción y seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias por todo y nuevamente gracias a CADAL y a Raza e Igualdad. Sí. Los panelistas no se me vayan, que nos están pidiendo una foto aquí abajo. Por Tamara, yo quiero mi emoji. No, Sin porque emoji